Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 170 del presente año, formado por amparo en única instancia, promovido por la entidad Star Comunicaciones Guatemala Limitada contra la Corte Suprema de Justicia Cámara Civil. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado, de las peticiones de fondo formuladas y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. El acto reclamado en este amparo lo constituye la sentencia de fecha 9 de agosto de 2017, dictada en el expediente de casación identificado con el número 0102-2017-00196, que profirió la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, por la cual declaró procedente la casación interpuesta en contra de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de fecha 19 de octubre de 2016, emitida dentro del expediente identificado como el número 0113-2014-00153. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial del amparo, la entidad promotora solicitó que en su oportunidad se dicte sentencia en que se declare 1.1. En cuanto al primer motivo de amparo, A. Se otorga el amparo a mi representada señalando que sí existe derecho de audiencia en la negativa de devolución de crédito fiscal de mi representada y ordene a la Corte Suprema de Justicia desestimar la casación intentada por SAT, señalando que a los artículos 23 y 23A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y artículo 146 del Código Tributario, sí se les ha otorgado el alcance y sentido correcto por parte de la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. B. Se restituye a la situación jurídica que se tenía con la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. C. Se deje en suspenso definitivo la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, de fecha 9 de agosto de 2007 dentro del expediente de casación 01002-2007-000196. D. Para los efectos positivos del amparo se ordena a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, dictar resolución en sustitución de la suspendida definitivamente, observando lo considerado por la Honorable Corte de Constitucionalidad, desestimando la casación planteada por la Superintendencia de Administración Tributaria. E. Se conmine a la Corte Suprema de Justicia a dar exacto cumplimiento a lo resuelto en sentencia en el plazo que sea fijado por esta Honorable Corte. 1.2. En cuanto al segundo motivo de amparo y de que esta Corte estime que no procede el primer motivo de amparo, A. Se otorga el amparo a mi representada señalando que era improcedente otorgar una casación de fondo en un caso donde no se ha conocido el fondo del asunto, y ordene a la Corte Suprema de Justicia desestimar la casación intentada por SAT, señalando el defecto de planteamiento debido a que lo que procedía era una casación de forma. B. Se restituye a la situación jurídica que se tenía con la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. C. Se deje en suspenso definitivo la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, de fecha 9 de agosto de 2017 dentro del expediente de casación 01002-2017-000196. D. Para los efectos positivos del amparo se ordena a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, dictar resolución en sustitución de la suspendida definitivamente, observando lo considerado por esta Honorable Corte de Constitucionalidad, desestimando la casación planteada por la Superintendencia de Administración Tributaria. E. Se conmine a la Corte Suprema de Justicia a dar exacto cumplimiento a lo resuelto en sentencia en el plazo que sea fijado por esta Honorable Corte. 1.3. En cuanto al tercer motivo de amparo, en el caso que esta Corte estime que no procede ni el primer ni el segundo motivo de amparo, A.
se otorgue el amparo a mi representada ordenando a Corte Suprema de Justicia que cambie la parte resolutiva de la sentencia, señalando lo propuesto por mi representada de la siguiente forma, abre comillas, que en virtud que se casa la sentencia y al haber establecido la Corte Suprema de Justicia que no existe derecho de audiencia en la devolución de crédito fiscal, se establezca que la resolución del directorio no es nula, dejándose sin efecto la anulación del proceso administrativo y se ordene a la Sala Tercera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictar sentencia en cuanto a las peticiones de fondo contenidas en la demanda de la entidad NCO Star Comunicaciones Guatemala Limitada, conociendo el fondo del asunto en cuanto a la procedencia o no de la devolución del crédito fiscal de conformidad con las pruebas y actuaciones del proceso contencioso administrativo. B. Para los efectos positivos del amparo se ordena a la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, aclarar la parte resolutiva de la sentencia en sustitución de la suspendida de la que emitió, observando lo considerado por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Y C. Se conmina a la Corte Suprema de Justicia a dar exacto cumplimiento a lo resuelto en sentencia en el plazo que sea fijado por esta honorable Corte. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de este Tribunal, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al Tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública establecido en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y requirente de la vista pública, es decir, la entidad NCO Star Comunicaciones Guatemala Limitada, por medio del mandatario general judicial y administrativo con representación, abogado Félix Gutiérrez Alvarado, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan, señores magistrados. El objetivo, voy a ser lo más breve posible, conciso con el tema de todas las peticiones que se pidieron en el amparo. El objetivo principal de esta audiencia que se solicitó es para resaltar que este caso tiene una particularidad muy especial. Proviene de una sentencia de Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, en donde no se conoció el fondo del asunto. Lo que hizo la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo fue anular el proceso administrativo porque detectó que la Administración Tributaria no había corrido audiencia tras rechazar el 100% de la devolución de crédito fiscal sin haber mediado audiencia. Eso fue lo que realizó la Sala Tercera de una devolución de crédito fiscal del año 2009 que mi representada lo pidió en el año 2012. Como les comentaba, no ha existido conocimiento del fondo del asunto a la fecha, toda vez que la Sala Tercera dejó sin efecto todo el proceso administrativo, anulando la resolución del directorio y ordenándole que se corriera audiencia. Ante esta sentencia, la Administración Tributaria planteó una casación de fondo, a pesar de que no había fondo todavía conocido, de interpretación errónea de los artículos 23, 23A y 146 del Código Tributario. En dichos artículos se señala que si existen ajustes se notificarán los mismos, y el artículo 146 del Código Tributario dice que se notificarán mediante audiencia. La Corte Suprema de Justicia entró a conocer el fondo del asunto y estimó que efectivamente no existía derecho a audiencia. Eso fue lo que estimó Corte Suprema de Justicia, porque con la creencia que tiene SAT y ahora también Corte Suprema de Justicia, de que solo procede la devolución de crédito fiscal, una audiencia en la devolución de crédito fiscal si se ajusta una porción y no el 100%. En este caso se ajustó el 100%, no se devolvió nada a mi representada y no se le dio derecho de audiencia. Fue una parte de que se señaló en el contencioso administrativo, más no eran las peticiones de fondo. La petición de fondo era que se conociera la procedencia e improcedencia. Entonces,
Eso fue lo que resolvió la Sala Tercera, anuló. Corte Suprema de Justicia dijo que no existía derecho de audiencia, como lo había venido señalando la SAT durante todo el proceso administrativo y en el contencioso administrativo. Es por ello los 3 motivos de amparo. El primero que queremos lograr conseguir es que se restituya la situación jurídica que se tenía con la sentencia de Sala Tercera, es decir, que sí haya derecho de audiencia. En su análisis de la sentencia podrán establecer que en el artículo 23A, en el 13º párrafo, señala que si se hacen ajustes se darán a notificar. Un ajuste es una controversia que puede ser concertada. Que sea una porción o que sea el 100%, debería siempre aplicar el derecho de audiencia para que los contribuyentes puedan defenderse ante la negativa y aparte del gran retardo que hay en las resoluciones de devolución de crédito fiscal. Y si a eso le sumamos que no hay derecho ni a defenderse, pues ahí se está violando flagrantemente el derecho de defensa, artículo 12 de la Constitución. Eso es en el primer caso. Queremos conseguir de que sí se reconozca ese derecho de audiencia en una devolución de crédito fiscal cuando se ha rechazado el 100%, que lo que significa es un ajuste del 100%, en este caso particular por supuesta falta de documentación, que fácil se hubiera podido probar en una audiencia. El siguiente punto de amparo que les comentaba es que Sala Tercera no ha conocido el fondo del asunto en lo absoluto. Hoy por hoy mi representada no sabe si procede o no la devolución de crédito fiscal luego de estar litigando en la fase administrativa y en la fase judicial. Hoy por hoy no tenemos resolución. La administración tributaria plantea una casación de fondo cuando el fondo no se ha conocido. Viola el propio caso de procedencia del artículo del Código Procesal Civil y Mercantil entrar a conocer una casación de fondo cuando no ha habido fondo. El diccionario de la Real Academia Española señala el fondo como el asunto principal en contraprestación de la forma. En todo caso, si SAT quería cambiar el sentido de la sentencia, tuvo que haber sido una casación de forma, porque el fondo no se ha conocido a la fecha. Y por último, y uno de los temas más graves, Corte Suprema de Justicia declara sin lugar la demanda de mi representada. La declara sin lugar, se arroga atribuciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, declararon sin lugar inclusive el fondo del asunto. Ese es un tema que si consideran los honorables magistrados que no tenemos derecho a audiencia y que aparte tampoco, que la casación de fondo debería entrarse a conocer, en el último caso, en el remoto caso, es que le ordenen a Corte Suprema de Justicia que cambie la parte resolutiva, indicándole a Sala Tercera que vaya y conozca la petición de fondo en cuanto a la procedencia o no de la devolución de crédito fiscal. Eso es todo la exposición que quería hacer. Muchas gracias por su atención y pues cualquier aclaración estoy a la orden. Muchas gracias, abogado Gutiérrez Alvarado. La audiencia continúa con la intervención en su calidad de terceros interesados de la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Adela Elizabeth Vázquez Lorenzo de Bracamonte, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. En nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria, me permito manifestar que la Superintendencia de Administración Tributaria, en cumplimiento del artículo 3, que establece el objeto y funciones de la Superintendencia de la Administración Tributaria, ejerce también, de conformidad con el artículo 98 del Código Tributario, la obligación de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Fue así que, de conformidad como lo interpone el amparista, la entidad amparista solicitó devolución de crédito fiscal. Al solicitar la devolución de crédito fiscal, estamos enterados que, de conformidad con el artículo 18 de la ley del IVA, tiene que cumplir con ciertos requisitos a satisfacer, enlazados también con el artículo 16 y 17 del mismo cuerpo legal. Fue así que, al verificar la documentación que presentó la entidad, la Superintendencia de Administración Tributaria se percató que no completó la documentación, pese a que se le hicieron requerimientos de información con las que debía respaldar ciertas exportaciones de bienes y servicios. Pero al verificarla, se comprobó que estos documentos de respaldo, que tiene que cumplir con conformidad con la ley del impuesto al valor agregado, no se completaron. Y al no completarse, entonces no cumplió
con los requisitos indispensables para que se pudiera examinar una devolución de crédito fiscal, para establecer si la misma era procedente o improcedente. No cumpliendo con toda la documentación de respaldo, la misma fue declarada improcedente. Fue así, señores magistrados, que la entidad interpuso su demanda de lo contencioso administrativo, la cual nosotros consideramos que no fue apegada a derecho, y por eso interpusimos el recurso extraordinario de casación, interponiendo para el efecto el submotivo de error de hecho de la apreciación de la prueba del artículo 16 y 23A del impuesto al valor agregado. Entonces, señores magistrados, al verificar la resolución, la sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, de fecha 9 de agosto del 2017, se comprobó que la misma estableció que había habido una interpretación errónea por parte de la Sala a emitir la sentencia anteriormente. Fue así que declaró sin lugar dicha sentencia y declaró con lugar el recurso extraordinario de casación presentada por mi representada, estipulando que nosotros habíamos acatado lo que para el efecto establece la ley. Por consiguiente, señores magistrados, solicito que la sentencia de fecha 9 de agosto del 2017 sea confirmada y declarado sin lugar la acción de amparo presentada por la amparista. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Vázquez Lorenzo de Bracamonte. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta vista pública. En el presente caso, la Fiscalía considera que no existe un agravio de relevancia constitucional que deba ser reparado a través de la vía del amparo. En el presente caso, la inconformidad se refiere a que se declaró con lugar un recurso de casación interpuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria en un proceso contencioso administrativo que refería a la devolución de crédito fiscal del IVA. En el presente caso, cabe indicar que la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo se refirió a que la misma en su momento consideró que era procedente porque no se le había dado audiencia dentro de el procedimiento administrativo. Eso fue una interpretación errónea que realizó la Sala con relación a los artículos 23 y 23A de la Ley del Impuesto de Valor Agregado y del artículo 146 del Código Tributario, toda vez que una interpretación correcta de esas normas establece que se le debe dar audiencia si se realizan ajustes para que el contribuyente haga las consideraciones que sean pertinentes. Pero en este caso preciso cabe indicar que si en su momento se declaró sin lugar la devolución del crédito fiscal, fue porque el mismo en su solicitud no presentó todos los documentos necesarios para que se entrara a analizar su solicitud. De tal cuenta, no procedía a darle audiencia porque realmente la Superintendencia de Administración Tributaria no analizó la petición, pero no era una situación que era impugnable a la Superintendencia de Administración Tributaria, sino era una situación que era responsabilidad del contribuyente al no haber entregado la papelería indicada para que se pudiera hacer el análisis respectivo. De tal cuenta se considera que lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia al momento de indicar que por parte de la Sala sí se vulneró las normas señaladas, fue en el uso correcto de la ley, y lo cual a consideración de esta Fiscalía no presenta un agravio de relevancia constitucional que haga procedente el amparo. Por parte del amparista señala que su deseo es que por parte de los órganos jurisdiccionales se resuelva si procede o no su solicitud de devolución de crédito fiscal, pero no puede haber un pronunciamiento específico porque tal solicitud realmente no se entró a conocer. De tal cuenta, el punto en controversia en todo el procedimiento administrativo era si procedía que se le diera audiencia o no.
estableciendo que en el caso concreto no procedía porque no se realizaron ajustes. En conclusión, se determina que se declaró sin lugar la solicitud porque no se entró a conocer por causas imputables al contribuyente. De tal cuenta, la Fiscalía se considera que en todo el procedimiento administrativo, así como lo resuelto en casación, se ajusta a derecho y a las constancias procesales. De tal cuenta, al no evidenciarse ninguna violación constitucional, considera que debe negarse el presente amparo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Rodas Morales. Se clausura la presente audiencia. Buen día.